Las reacciones no se hicieron esperar con relación a la lista de supuestos narcopolíticos. Jazmín García nos contará todos los detalles. Y el primero de los afectados en romper el silencio fue Freddy de Clesis, quien afirmó conocer a Carlos Sánchez, alias Chicharro, como un empresario del rubro de los combustibles en el departamento de San Pedro, de donde él es representante, en este caso diputado, pero sí negó tener algún contacto con Mario Sánchez, quien, según el senador Arnaldo Yucio mencionaba esta mañana, sería un gran distribuidor de droga de la zona norte del país. Esto es lo que mencionaba el diputado. En el momento dado ya se ha aclarado ese tema. Mi hermano ha respondido a un proceso de 6 años, ha pagado su culpa, ha pagado su pena, salió de la cárcel y yo creo que como cualquier ciudadano tiene el derecho de nuevamente de rehacer su vida, de reivindicarse ante la sociedad y mucho menos yo creo que como hermano de él yo no puedo negar esas cosas, pero tampoco no pueden ligarme a mí también con esas cosas. Ahora, decía Yucio una parte de su exposición que de acuerdo a registros de la CENAR, llamadas telefónicas, usted conversaba con una persona de nombre Mario Gómez, quien es de San Pedro y que tendría vínculos con el narcotráfico también. ¿Usted conoce a esta persona? Absolutamente no le conozco a esa persona, lo puedo decir con mucha propiedad. La prensa, ustedes me han preguntado en un momento dado si yo le conozco a Carlos Sánchez. Sí, yo dije que sí le conozco, yo soy una persona de frente, soy una persona que hablo con la verdad, no me acostumbro a negarle a las personas que le conozco y no le conozco al señor Mario Gómez. Y de esta forma también con estas declaraciones el diputado tomaba una suerte de distancia en relación al caso que involucraba a su hermano, quien cumplió una pena de 6 años por estar involucrado en un caso de narcotráfico. 190 kilogramos de cocaína habían sido encontrados en una propiedad de la familia. Por otro lado, también habló al respecto el diputado Bernardo Villalba, quien había sido acusado esta mañana por el senador Arnaldo Yucio de también contar con ciertos vínculos con el narcotráfico. Ya mencionaba al caso de Sóligo y también el caso Villa Alta, de los cuales él había sido abogado defensor y que casualmente o no, en su momento Arnaldo Yucio fue también fiscal en estas investigaciones. Es por eso que según el diputado, el actual senador estaría tomando una suerte de venganza o de revancha tras haber perdido estos casos. Esto es lo que mencionaba. Y Cristian Villa Alta es un muchacho que había sido detenido en el aeropuerto de Bellavista Norte, era hijo del extinto Faustino Villa Alta, mi amigo personal, don Faustino Villa Alta, y él me había pedido que yo asuma la defensa de su hijo. En este caso, el fiscal acusador fue Arnaldo Yucio. Él tuvo la causa, él acusó, él sostuvo todo, y Cristian Villa Alta fue condenado en el juicio oral como asociación criminal por 2 años y se suspendió la ejecución de la condena. Y siendo él el fiscal tiene que conocer más que nadie, ya que él no fue condenado por narcotráfico, fue condenado por asociación criminal por 2 años y ni siquiera se fue preso. Y me parece que Yucio está haciendo lo que siempre hizo. Ser mediático y ser absolutamente incompetente en el trabajo que siempre hizo, porque si ustedes buscan en un caso donde Yucio haya tenido éxito como fiscal, muy probablemente van a ser muy pocos. En cambio, en los casos que él llevó a través de la prensa, van a encontrar muchísimo, como el caso de Jonathan Sóligo, que yo también fui su defensor durante el juicio oral. ¿Ahí qué pasó en el juicio oral? Pasó de que el fiscal está obligado por ley a tomar la declaración indagatoria de la persona imputada. Él no lo hizo, él desconoció su propia función como fiscal y dícese que le derivó a su asistente, no recuerdo el nombre de su asistente, pero el asistente también no firmó el acta. Entonces, al no estar firmado el acta por el Código Procesal Penal, esto es un acto nulo. Yo pedí en el juicio la nulidad de la declaración indagatoria, que en realidad no fue una declaración, fue una abstención, una acta de abstención que no estaba firmado ni por Yucio ni por su asistente. Y la ley sanciona con la nulidad cuando no está firmado por todos. Esto se anuló y como consecuencia de la nulidad se dio la inexistencia de la declaración indagatoria y por supuesto que consecuentemente se anuló la acusación que hizo Yucio. Y ya también durante la sesión de la Cámara Baja, los diputados que se vieron afectados se despacharon contra Arnaldo Yucio y también contra el ministro de la Senad, Luis Rojas, pero estos temas ya los estaremos ampliando en nuestros próximos servicios informativos.